Bienvenidos a la introducción al método ALAS. Mi nombre es Laura McKernan. Yo soy abogada y catedrática de Derecho tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Este método lo desarrollé debido a que a nivel de América Latina no he encontrado un método de análisis de documentos legales que un abogado o un estudiante de derecho pueda utilizar para dar una respuesta a las preguntas que se le hacen. Este método lo puede utilizar, como he dicho, un estudiante de derecho a través de su carrera académica, pero también lo puede utilizar un abogado para hacer esas redacciones importantes, como por ejemplo un escrito, un memorándum, un correo electrónico o cualquier otra comunicación que se tenga, ya sea con sus similares, con un superior o con los clientes que nosotros podamos tener. Igualmente lo puede utilizar un juez para poder sacar los elementos más importantes del caso y poder redactar de una manera precisa, congruente y concisa una sentencia que pueda tener una respuesta verdadera a un problema legal que se le ha planteado. Compartiré en estos momentos las diapositivas referentes al tema. En esta primera les introduzco el método ALAS. Les repito, mi nombre es Laura McKernan, soy abogada, árbitro, máster en Derecho Empresarial y máster en Derecho Internacional. El método ALAS básicamente lo que quiere es responder estas preguntas. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo piensa un abogado? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo analizar un texto como lo haría un abogado? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo redactar como lo hace un abogado? Pues existe un procedimiento desarrollado para contestar estas preguntas. Lo primero que vemos es la H de la palabra alas. La H representa los hechos. Lo que nosotros nos preguntamos en los hechos es ¿qué ha sucedido? La respuesta usualmente yo la equivalgo a una invitación de cumpleaños. En la invitación de cumpleaños usualmente a nosotros nos dicen qué, quién, lugar, fecha, por qué. Y esas son las preguntas que nosotros nos contestamos básicamente cuando nosotros vamos a distinguir cuáles son los hechos que han sucedido adentro de una pregunta que se nos plantea, un caso que se nos está presentando o inclusive dentro de una sentencia que nosotros podamos estar analizando. Esta gráfica que yo les enseño es justamente una invitación que yo recibí. Esta invitación dice que me invitan al primer cumpleaños de una de mis ahijadas, por decirlo de alguna manera, de mis sobrinas, por decirlo de otra, pero en realidad lo que ella es hija de una muy buena amiga mía. Ellos me invitan a su cumpleaños y si se fijan en la gráfica, es el primer cumpleañitos de la niña. ¿Quién? Pues ahí me dice cuál es el nombre de ella, Taylor. El lugar, la casa de sus padres y en la parte de atrás inclusive me mandaban impreso de una manera muy preciosa el mapa de la casa donde ellos vivían. La fecha, el 13 de enero, eso ya hace bastantes añitos sucedió. Y el por qué, porque cumplo mi primer añito. Entonces, si usted lo mira desde ese punto de vista, muchas veces nos damos cuenta que aquí nos están respondiendo esas preguntas que en inglés usualmente nos dicen las preguntas de la W. Who, what, when, where and why. Y en español, pues no lo podemos hacer tan fácilmente esas 5 preguntas, pero lo podemos ver reflejado en una invitación de cumpleaños. ¿Qué, quién, dónde, fecha y el por qué? Entonces, si nosotros logramos ver esos detalles, podemos empezar a sacar cuáles son los hechos importantes de lo que ha sucedido en un caso. Luego tenemos el asunto. Y el asunto, la pregunta que nosotros queremos contestar es, ¿qué pregunta debemos contestar? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual a mí se me ha pedido que yo intervenga? Ya sea como un abogado, ya sea como un catedrático, ya sea como un alumno, ¿qué es lo que yo tengo que responder? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy aquí haciendo este análisis? Cuando nosotros vemos el asunto, nosotros debemos de hacerlo siempre, redactarlo siempre en una pregunta. Si yo tengo un cliente que llega a mí y me dice, abogada, yo quiero divorciarme de mi pareja, yo usualmente le voy a hacer varias preguntas. ¿Tienen hijos? ¿Tienen bienes en común? Otra pregunta que le podemos contestar es si tiene algún motivo o razón para querer divorciarse.
¿Es infidelidad? ¿Es por algún abuso que está sufriendo? Entonces, hacemos esas preguntas nosotros al cliente. Pero cuando nosotros ya vamos a redactar ese asunto, mi pregunta sería, ¿puede divorciarse mi cliente por la causa de infidelidad, por ejemplo? Entonces, ese asunto nosotros lo hacemos como una pregunta que nosotros debemos de contestar. Lo hacemos en formato de pregunta. Luego tenemos la ley. La ley, lo que nosotros debemos de tener en mente, lo que nos representa es en qué nos podemos basar. Si nosotros regresamos a esas clases de introducción al estudio del derecho, quizás nosotros podamos tener una respuesta clara, pero algo que nosotros siempre debemos de tener en mente es que nos podemos basar justamente en la ley. Y esa ley puede incluir la Constitución, los tratados, los códigos, las leyes, los reglamentos, los dictámenes, cualquier otro decreto que nosotros podamos tener dentro de nuestro estado. Además de eso, nos podemos basar en la doctrina, nos podemos basar en la ciencia. Algo muy especial que nosotros tenemos ahora es que nosotros usamos los métodos científicos como medios de prueba dentro de nuestros casos, entonces podríamos también basarnos en la ciencia. Usualmente a mí me preguntan cómo y yo usualmente les digo muy fácil. Cuando estamos en cuestiones de familia, pues nosotros pedimos un examen de ADN para saber de quién es ese niño, quién es mamá y quién es papá. Eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros como abogados, pues podemos saber lo que diga la partida de nacimiento, pero eso nos puede mentir. Y muchas veces nosotros lo que necesitamos es saber quién es mamá y quién es papá de ese niño. También nosotros lo podemos utilizar cuando nosotros utilizamos a peritos especializados y esos peritos especializados pueden ser de diversas ciencias, ya sea medicina forense, en un caso penal, podemos utilizar también a una persona como un farmacéutico que nos haga esa distinción entre si el medicamento estaba bien o mal configurado, podemos hacer uso de un biólogo que nos hable acerca del desarrollo de un niño en el cual nosotros no sabemos exactamente cuál es la edad de esa persona y así nosotros podemos ir utilizando las diferentes ciencias como medios de prueba. Entonces, en eso también nosotros nos podemos basar para hacer uso de una respuesta. Además de eso, en ciertas jurisdicciones es muy importante la jurisprudencia. En la nuestra, en la hondureña, está empezando a ser utilizada la jurisprudencia, aunque no es algo que nosotros enseñamos porque somos parte de el sistema normativo externo coercitivo occidental civil, muy diferente al occidental común, en donde ellos sí se basan primeramente en la jurisprudencia y luego en la ley. Pero sí, nosotros podemos utilizar también, nos podemos basar también en la jurisprudencia. Y así podemos recordarnos en esa clase de introducción al estudio del derecho todas esas otras cosas que nosotros podemos utilizar. Luego tenemos la siguiente A, que es el análisis. Y en el análisis muchas veces yo le llamo al análisis el verdadero trabajo de un profesional del derecho. ¿Cómo se aplica la ley que nosotros ya hemos sacado, esa ley que nosotros ya hemos buscado o que inclusive cuando estamos en bufetes grandes o cuando somos jueces o inclusive cuando nosotros estamos trabajando de manera conjunta, pues tenemos algún asistente legal, un paralegal o alguien de esa naturaleza en la cual yo me dirijo a ellos y les digo, por favor, tú ve y búscame todo lo que aplica a un caso con estas características, ¿sí? Entonces ellos van y buscan la ley, no necesariamente yo como abogada lo voy a hacer. Y usualmente nosotros estamos viendo un auge en estas profesiones en América Latina. Ya ciertas universidades de la región centroamericana están enseñando a nivel técnico una profesión que nos pueda ayudar a poder ir e investigar cuáles son esas leyes que van a ser relevantes a mi caso. Entonces, ya yo como abogada, teniendo ese insumo que me da a mí, ese ayudante tan especial que yo tengo, o esos ayudantes especiales que yo tengo, pues vienen y me dicen a mí, estas son todas las leyes que yo vi y yo como abogada tengo que hacer ese análisis de cómo esas leyes que ellos me han traído, cómo esa jurisprudencia que me han traído, cómo esos tratados que ellos me han traído a colación aplican a los hechos del caso en concreto. Es decir, es la correcta aplicación de la ley al caso en concreto que yo estoy manejando. Eso es altamente importante, eso en realidad es
donde nosotros nos podemos lucir como abogados. Ahí es donde nosotros podemos demostrarle a las personas que yo en realidad entiendo lo que esa ley significa. No es necesario ser abogado para aprenderse una ley, saber recitarla de memoria. Lo que sí nosotros necesitamos como abogados es poder aplicar esa ley por medio del análisis a un caso en concreto. Entonces, ahí justamente es donde radica el verdadero trabajo. ¿Cómo yo voy a hacer que esta ley quepa en los hechos del caso concreto que yo estoy manejando? Lo último es la S es de sentencia y usualmente la sentencia lo que contesta es a qué conclusión llegamos. Esa conclusión tiene que estar atada con la primera A, la A roja, la A que era el asunto. O sea que allá está la pregunta y aquí está la respuesta a esa pregunta. Entonces, en ese asunto que yo les planteaba de mi cliente se puede divorciar por la causal de infidelidad, pues la respuesta va a ser bastante breve. Me va a decir sí o me va a decir no. Me va a decir al lugar o no al lugar. Me va a decir, por ejemplo, usualmente nosotros encontramos esas palabras dentro de las sentencias, usualmente vienen en negrita, en mayúscula, y es muy fácil ver que en realidad los jueces ya de manera internalizada hacen este ejercicio, donde nos dicen sobreseimiento, o nos dicen provisional, o nos dicen sobreseimiento definitivo, o nos usan otro tipo de palabras en donde muy fácilmente yo identifico cuál es la respuesta a esa pregunta que a mí me han hecho. Sin embargo, ustedes van a darse cuenta que cuando nosotros los abogados redactamos, sí ponemos esa respuesta, pero también le damos otras cosas después de esa respuesta. Y luego de esa respuesta nosotros le decimos qué es lo que le vamos a otorgar, o cuáles son los planes que hay para usted, o cuáles son los pasos a seguir. Entonces, esa conclusión a la que nosotros llegamos es una conclusión que debe de ser breve, que debe de ser obvia, que tiene que presentarse a usted en formato que si una persona que no es abogado, que no está estudiando derecho, que no entiende de la materia, puede coger el documento y fácilmente saber si yo gané o perdí, porque usualmente en esos términos nos hablan. O si yo estoy con un cliente y le mando un memorándum acerca de qué es lo que vamos a hacer, ese cliente muy fácilmente va a saber si yo soy el abogado indicado o no, si yo le puedo llevar el caso o no, si yo le tengo una respuesta que a él le parece o no. Sí se puede divorciar por causa de infidelidad. No, no se puede divorciar por causa de infidelidad. Entonces, muy fácilmente ahí está la respuesta y luego yo le hago esos pasos a seguir. Y para yo poder llevarle su caso, yo necesito que usted me traiga y le pongo todos los puntos, ¿no? Entonces, punto número 1, su acta de matrimonio. Punto número 2, el acta de nacimiento del niño que él tuvo por fuera. Punto número 3, unos testigos que a mí me digan que esta persona estaba teniendo relación con otra fuera de su matrimonio, ¿no? Entonces yo le doy una lista de los pasos a seguir a ese cliente. El juez en ese momento nos dice, y a usted se le va a otorgar tanto por haber ganado este caso, se le va a cancelar el contrato, se le va a otorgar tanto indemnización, se le va a dar tanto por daño, se le va a dar tanto por perjuicio. Entonces, ellos mismos nos están diciendo cuáles son los pasos a seguir que yo tengo. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente la conclusión va a ser breve, me va a decir al grano, que es la resolución que hemos tomado, que es la conclusión al que ese abogado ha llegado, que es la conclusión al que ese estudiante de derecho al leer una sentencia llega, y luego nos dice cuáles son los pasos a seguir. Una cuestión de derechos humanos. Los pasos a seguir es que usted se tiene que disculpar públicamente. El Estado tiene que hacerlo por medio de 2 periódicos oficiales. Además de eso, tiene que indemnizar a la víctima por todos los daños y perjuicios que él ha sufrido debido a esta violación en derechos humanos. O puede decirnos, no al lugar el caso que usted me está presentando. Y entonces, como no es al lugar el caso que usted me está presentando, pues entonces no se hace ninguna indemnización. Entonces, inclusive le podemos decir que esa otra parte le tiene que pagar las costas al Estado por haber el Estado tenido que incurrir en un juicio bastante largo y costoso, en donde nosotros hemos desviado fondos del Estado que podríamos haber utilizado en cuestiones como erradicación de la pobreza o reducción de la pobreza, que es la palabra que yo prefiero, o para atender emergencias como es el COVID.
Otra cosa que nosotros podemos ver dentro de la sentencia es que nosotros podemos decirle al profesor, yo voy a utilizar tal método. Sí, entonces yo voy a utilizar, ejemplo, estamos en una clase de Derecho Internacional Público y yo le digo, abogada, yo no voy a utilizar la emisión, sino que yo voy a utilizar los buenos oficios. Y luego me enlista los pasos a seguir. Ah, ok, entonces como esto, vamos a primero buscar quién va a ser ese que va a ejercer los buenos oficios. Le vamos a decir cuál es su misión. Muy importante porque yo puedo elegir a cualquiera, pero si yo no le digo cuál es su misión, entonces es muy difícil que él, por muy bueno que sea, o ella, que por muy bueno que sea, realice realmente ese buen oficio de una manera efectiva y eficiente. Entonces, me enlista cuál es el medio que él va a utilizar, cuál es el método que él va a utilizar, y luego me dice cuáles son los pasos a seguir. ¿Cómo puedo recordar yo este método? Pues nosotros que somos hondureños, pues yo les digo, los hondureños tenemos alas, la H que es hechos y la alas que es asunto, ley, análisis y sentencia. ¿Cómo lo pueden recordar los que no están en Honduras? Pues los humanos tienen alas, ¿sí? Entonces, los humanos, que sería la H de hechos, tienen alas que sería asunto, ley, análisis y sentencia. Les doy las gracias por esta atención que ustedes me han brindado y si tienen cualquier pregunta, no duden en escribirme a mi correo electrónico. Hasta la siguiente entrega. Gracias.